Los Padrinos Mágicos es una serie muy querida que luego fue odiada y después fue mucho más odiada, pero resurgió entre las cenizas como un fénix y ahora de nuevo todos la aman. Sin embargo, con la última serie salieron muchos datos que cambian por completo cómo veíamos la serie original. Por eso es que hoy les traigo el mega iceberg de Los Padrinos Mágicos, donde incluyo detalles tanto de la serie original, sus live action, su extraño Lost Media, pero además también incluir temas turbios, cosas turbias que ha hecho el fandom, lo que ha hecho el mismo creador, detalles del lore de la serie, así como más datos curiosos y poco conocidos. Y ya saben, como es un iceberg, comenzaré con temas poco conocidos que se irán volviendo más turbios conforme más bajo sea el nivel del iceberg. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. En este primer nivel abordaré detalles de la serie como el verdadero primer episodio, la temporada 0, curiosidades y teorías normalitas del fandom, incluso algunas que podrían tener sentido dentro de la serie. El primer episodio. Seguro muchos pensarán que el primer episodio es aquel en el que Timmy desea ser adulto y termina como un viejo calvo. Pero la realidad es que el primer episodio no es el primer episodio de Los Padrinos Mágicos, sino que vendría siendo aquel corto titulado Los Padrinos Mágicos de la conocida como la temporada 0, en el cual se presentan Timmy, Vicky, Cosmo, Wanda y los padres de Timmy, aunque estos no se ven bien. Aparecen como se acostumbraba a la época, ya que antes a los adultos solo se les mostraban las extremidades y jamás les llegábamos a ver la cara. En este episodio, Timmy es maltratado por Vicky y termina en su cuarto rompiendo un juguete que es la bola de la que surgen los Padrinos Mágicos. Y le explican que le cumplirán deseos, pero que deben permanecer como un secreto, o si no los perderá. Timmy aprovecha esto para vengarse de Vicky, y la hace pasar por muchas cosas, convirtiéndola en diferentes bichos, asustándola, y en resumen fue una buena venganza. Pero para que ella no lo delatara cuando llegaran sus padres, Timmy desea que Vicky confunda todo con una simple pesadilla. Y al final termina mandándola a lavar ropa, pues Vicky finge ser buena delante de los adultos. Terminando así el primer episodio en formato de cortos, con Cosmo y Wanda felices por haber ayudado a Timmy. La temporada 0. Ya les hablé del considerado primer episodio y ahí mencioné la temporada 0. Esta temporada se debió a que la serie de Los Padrinos Mágicos se transmitió originalmente como una serie de cortos de 7 minutos en el segmento de Oh Yeah Cartoons. Estos cortos son conocidos por el fandom como la temporada 0. Su emisión fue del 4 de septiembre de 1998 al 23 de marzo del 2001, siendo que el último corto se emitió una semana antes del estreno oficial de la serie. Por mucho tiempo, estos cortos se convirtieron en Lost Media, esto debido a que el doblaje de Tara Strong se encontraba perdido. Sin embargo, ha sido recuperado hace poco. La serie en total tuvo 10 episodios, los cuales son Los Padres Extraños, Demasiados Timmys, ¿Dónde está la varita?, Fiesta de 3, La gripe de las hadas, La temperatura, Los Zappi, Honor del explorador, El día realmente malo y Superhumor. El capítulo piloto. Ahora sí, toca hablar del primer episodio de la serie de Los Padrinos Mágicos ya como serie. El episodio piloto de la serie original se estrenó el 30 de marzo del 2001 en Nickelodeon y se tituló El Gran Problema. Ahora sí, este es aquel episodio en el que Timmy desea ser un adulto y termina pelón y en la cárcel por no pagar su comida. Este episodio también marca la primera aparición de Chester y AJ, además de Francis, pues estos solo se habían mencionado durante los cortos, pero jamás los habíamos visto. También es la primera vez que vemos los rostros de los padres de Timmy. Dicho piloto gustó tanto por el mensaje que mandaba, como por la dinámica y química entre los personajes, que terminó convirtiéndose en el primer episodio de toda la serie. Y ya sabemos qué pasó con ella. Homenaje en la intro. En el intro de la serie podemos ver una secuencia donde Timmy persigue a Vicky mientras la va convirtiendo en varias cosas y objetos, incluyendo una serpiente, lo cual es un homenaje al primer corto de la serie de la temporada 0, pues los primeros deseos de Timmy fueron convertir a Vicky en diversas cosas, animales y objetos como venganza hacia ella. Vicky en una copa. Dentro del intro de Los Padrinos Mágicos podemos ver que Timmy desea que Vicky se quede dentro de una copa. Lo curioso o extraño es que en la nueva serie de A New Wish,
podemos ver a la misma Vicky, pero en cadaverio dentro de Locus Poconos. Y sabiendo que aquí van los deseos desechados, esto técnicamente nos diría que sí hay una realidad donde Vicky pereció de esta forma, pero al revertir el deseo, como que crearon una copia de ella o algo así. Este dato, a pesar de ser turbio, lo menciono aquí porque la serie salió hace poco y medio mundo ya conoce este dato. Los padrinos son ángeles. Este es otro dato de la serie New Wish, pues en un episodio Cosmo y Wanda pasan frente a un escáner mostrando sus verdaderas formas, siendo Cosmo un Tronos y Wanda un poder. Detalle que cambió por completo el lore de la serie, debido a que el que ellos sean ángeles cuadra de forma sorprendentemente bien con todo el universo de los padrinos mágicos. Timmy embarazó a Cosmo. Sí, pero no como ustedes están creyendo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Aunque si nos ponemos técnicos, pues sí, Timmy sí embarazó a Cosmo. Todo sucede en el episodio del bebé mágico. Aquí Timmy se da cuenta que Cosmo y Wanda se distraen al ver un bebé cerca. Cuando Timmy pregunta por qué no tienen un bebé que sea suyo si tanto les gusta, ellos se ponen bastante tristes, hasta el punto de comenzar a llorar. Es aquí que le explican que el Supremo Consejo de Seres Mágicos decretó que no se debían hacer más bebés mágicos, pues el último, Cosmo, hizo un desmadre después de su nacimiento. ¡No! ¡Mi server! Es así que Timmy, mostrando su capacidad para engrosar el libro de reglas y encontrar vacíos legales, pide como deseo que ellos tengan un hijo, dando como resultado que Cosmo se embarace y después nazca Puff. Así que sí, técnicamente Timmy sí embarazó a Cosmo. El egoísmo de Timmy. Este tema se basa en el hecho de que Timmy ha pedido en múltiples ocasiones deseos egoístas sin importar el daño que le provoca a otros. Algunos ejemplos de esto es cuando cuentan sus deseos y se muestra que el chamaco ha deseado múltiples tornados arrasadores. Además, en un episodio Timmy desea que solo existan postres, lo que resulta en que todos se vuelvan obesos. Además, también pidió que nadie pudiera dormir, causando sufrimiento a las personas que lo rodeaban, incluyendo a sus propios padrinos mágicos. Y a pesar de que después de cada deseo malo como estos, Timmy aprende una lección, entre comillas, esto no parece importarle mucho a la larga, pues sigue siendo complacido por Cosmo y Wanda, pero no porque sus deseos estén bien, sino porque es su trabajo. Sin embargo, Timmy lo ve como si puedo pedirlo, entonces está bien, lo que le permite obtener lo que quiere sin considerar el impacto en los demás. Esto se traduce en un patrón de comportamiento donde su egoísmo se manifiesta en la búsqueda de deseos que a menudo son simplemente caprichos. De hecho, fue en su afán de mantenerse con este cumplimiento constante de caprichos que se negó a crecer, deseando ese deseo del tiempo, deseando que nadie envejeciera para así poder mantener a sus padrinos mágicos, dejando a todo el mundo, tanto humano como mágico, atrapados en un bucle de tiempo infinito. El origen de Vicky. Aunque más que su origen, es el origen de su maldad. Entre comillas, les hablo del episodio titulado El insecto del mal. En él, Timmy desea que Vicky deje de ser mala, lo que provoca que el insecto que lo controla se escape y comience a transformar a otras personas en versiones malvadas de sí mismas, revelándose así que el origen de la maldad de Vicky se debe a dos factores. El primero siendo que lindura o ternura o bondad jamás se presentó a trabajar, detalle que el insecto aprovechó para unirse a Vicky. Y sí, técnicamente los padrinos mágicos predijeron intensamente. La amiga de Trixie es un padrino mágico. Verónica es la mejor amiga de Trixie y a diferencia de todos los demás humanos en la serie, ella tiene pupilas. Rasgo que es muy curioso ya que parece ser un distintivo que solo los padrinos mágicos tienen. Las pupilas son esos puntitos negros en los ojos. Y como podemos ver, todos los demás humanos solamente tienen el color del iris. Este detalle hizo que muchos fans comenzaran a ver en ella otros aspectos ocultos, como lo son su varita, la cual sería esa estrella con la que ella ata su cabello, ocultándolo como un adorno para que nadie la descubra. Y ya teniendo estos detalles me armé la siguiente teoría, y es que Trixie en verdad no es millonaria. De ahí que vaya a la escuela pública, pues todas las cosas que vemos en su casa, siendo esa mansión, no es porque tengan mucho dinero, sino que ella pidió como deseo arreglar su hogar.
Ella, al igual que Timmy, era una niña a la que sus padres no le prestaban atención, pero además no tenía amigos, por lo que deseó que su hada madrina fuera su mejor amiga y así no tendrían que estarse escondiendo. Siendo así que Verónica tomó el aspecto que ya conocemos, pero manteniendo sus pupilas, pues es un rasgo que tiene al ser un padrino mágico. Todo esto explicaría la conexión que tiene con Trixie, pues cuando ésta rompe una foto de ella, Verónica puede sentirlo como si algo se le rompiera dentro de ella. Esto también explicaría al Chester y a la J con dinero. Me refiero a los amigos de Trixie que parecerían ser copias millonetas de estos dos. Sin embargo, si son millonarios, ¿por qué van a escuelas públicas? Todo sería debido a que son otro deseo de Trixie, de ahí que sean copias de los dos amigos de Timmy originales y que nunca los veamos en clase, teniendo así Trixie su propio grupito de amigos. La apariencia de niño de Crocker fue un deseo. El Crocker que conocemos en la serie no se parece en nada al Crocker de niño, pues este no tiene ni joroba ni la oreja en el cuello, pero ¿por qué es que esto es así? Muchos podrían decir que es debido a que cuando perdió a sus padrinos mágicos fue flasheado tantas veces que toda la radiación mágica lo permamutó en una forma horrible, pero esto no es así. Pues en la versión donde Timmy ve el mundo como si él nunca hubiera nacido, vemos que Crocker igual anda medio deforme. Así que si juntamos este detalle con el canon, de que cuando un niño deja de tener padrinos mágicos, todos sus deseos se resetean, esto nos diría que su apariencia de niño feliz era precisamente eso, un deseo que se reseteó cuando perdió a sus padrinos mágicos. Pudín. Ella dijo pu y después dijo... La palabra pudín le da mucha risa a Cosmo. Wanda lo usa como un ejemplo para el hada de las bromas de cómo cualquier cosa hace reír a Cosmo. Pero gracias a los fans que creamos teorías locas con cualquier detalle o migaja que nos dejen, este chiste ha tomado otro sentido. Pues en un episodio de la nueva serie se revela que Cosmo es un Tronos, uno de los ángeles que menos conviven con los humanos. Por lo que si tenemos en cuenta esto, Cosmo al ser tan inocente vería de forma curiosa el idioma humano, así que la palabra pudín le da mucha risa. Esto se conecta a otro tema y es, su voz cautivará sus corazones. Y es que tomando en cuenta el dato anterior, y siguiendo con el chiste de los ángeles, y es que en algunas partes de la Biblia se menciona que los ángeles tienen una voz muy hermosa. Por lo que si Cosmo hubiera cantado en serio, sin duda habría cautivado nuestros corazones. Y probablemente todos hubiésemos morido porque se supone que la voz de un ángel es tan divina que ningún mortal puede soportarla. ¿Qué son los pixies? Esta duda surgió con la nueva serie, ya que si los padrinos mágicos son ángeles, eso nos diría que los antipadrinos vendrían siendo demonios. Pero entonces, ¿qué madres son los pixies? Aunque surgió de chiste que serían el SAT, o sea, la oficina que cobra impuestos, y que otros más creen que se tratan de evangélicos por la forma en que visten, sin embargo, en una de sus canciones mencionan que nacieron en los años 60. Un fan me dejó en el sombrero de aluminio una teoría sobre estos seres, explicando que probablemente llegaron con los experimentos del MK Ultra, y son los conocidos Clock Elves, entidades con apariencia de gnomos que fueron vistos por muchas personas sometidas a los experimentos del proyecto MK Ultra. Y por ahí tengo un video explicando mejor el tema, el cual les recomiendo ver. Los personajes originales en el reboot. En la nueva serie de los Padrinos Mágicos a New Wish aparecen algunos personajes de la serie original. Los obvios eran Cosmo y Wanda, sin embargo también vimos a Perry, quien es el Puff adulto, mismo que rompió en internet pues pasó de ser un personaje odiadísimo por el fandom a ser considerado de lo mejor de la nueva serie. Pero también vimos a otros personajes como lo son Denzel Crocker, el cual tiene como 1000 años, bueno no literalmente pero sí está bien aguacate. También vimos a una J adulto, mismo que levantó críticas pues no se parece en nada a su versión adulta de Cazadores de Canales. También tenemos a Jorgen, el hada de los dientes, Cupido y un personaje con un parecido muy similar a Timmy adulto, el cual vimos en el primer episodio. Pero este fue tan odiado que tuvieron que salir a aclarar que este no es Timmy, y para su sanidad mental les comento que Timmy tenía los ojos azules, pero este viejo calvo tiene los ojos como verdes, así que probablemente no sea Timmy. Lo más seguro es que sí tuvieron que cambiar el canon, pero aquí les dejo el dato. El live action.
Si bien ha habido varios live action de los Padrinos Mágicos, en este punto les hablo de aquel considerado el peor live action de todos, el del Timmy Cricoso. Los 3 episodios de la primera y única temporada fueron lanzados el 31 de marzo del 2022. Esto exclusivamente en Paramount, llegando a Estados Unidos, Canadá, Australia, Países Bajos y América Latina. Su estreno en Nickelodeon fue el 10 de octubre del 2022. Esta serie hizo tanto ruido en el fandom que los episodios fueron completamente eliminados de Paramount para el 30 de enero del 2023. O sea, no duraron más que 3 meses en Nickelodeon. Aún así, la serie fue galardonada como Favorite Kids TV Show. Eso en los Nickelodeon 2023 Kids Choice Awards. Y si se preguntan por el canon, la serie ya no parece ser canónica en el universo de los Padrinos Mágicos. O al menos permanece en su propio universo como en las películas live action. Esto se los digo ya que ninguno de sus personajes o eventos se mencionan en A New Wish. Y por no haber información, ni siquiera en la wiki de Nickelodeon te sale. Tienes que buscar como tal el nombre de la serie. Así que fue completamente descanonizado. Cosa que se evidencia cuando Cosmo y Wanda le dicen a Hazel que su último ahijado fue Timmy, en lugar de ser Bibi Ross si es que esta madre fuera canon. Cosmo tiene el mismo poder que el Muffin. Más que nada, este es un detalle de la película Abracatástrofe, donde el mono pide un deseo y gracias al Muffin mágico puede alterar la realidad misma, logrando que los simios sean la especie dominante. Más adelante, Cosmo cumple el mismo deseo, pero en reversa, siendo que ahora los humanos de nuevo dominan el mundo. Pero pasa algo muy curioso, puesto que se da a entender que ese deseo fue posible gracias al Muffin mágico y su inmenso poder. Sin embargo, Cosmo logró hacer exactamente lo mismo sin ningún esfuerzo, dando a entender que el poder de Cosmo es igual al del Muffin mágico. Jorgen es Metatron. Esta se trata de una teoría que surgió con la nueva serie y el dato de que los Padrinos Mágicos son ángeles. Pues si juntamos algunas piezas se puede llegar a la conclusión de que Jorgen es Metatron. Pues es el ángel que hace cumplir la ley de Dios, siendo el encargado de las reglas, al igual que Metatron es el que vigila las puertas del infierno, así como Jorgen cuidaba que no se escaparan los antipadrinos. Y Jorgen no tiene las pupilas, solamente tiene el color azul en sus ojos, y así como Metatron, puede ser que Jorgen sea un humano que ascendió a los cielos. El deseo secreto. Este fue el deseo de Timmy que hizo que la serie original durara tanto y que tuviera sentido dentro del canon, pues él deseó no envejecer y seguir teniendo 10 años, cosa que duró 50 años. Este deseo secreto sigue siendo canon en el lore actual. Pues en A New Wish, en un episodio donde Hazel desea 15 minutos de fama, es llevada a padre tiempo, ya que según Cosmo, hubo un problema legal hace unos años. Así que ahora todos los deseos relacionados con el tiempo tienen que ser aprobados por él. El crossover con Jimmy Neutron. El crossover entre los Padrinos Mágicos y Jimmy Neutron, mejor conocido como La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy, se trata de 3 especiales animados que se emitieron en Nickelodeon entre el 2004 y el 2006. Estos episodios son particularmente memorables por la mezcla de los dos universos y la interacción entre sus personajes principales, o sea, Timmy y Jimmy. El primer crossover se centra en la competencia entre Timmy y Jimmy para demostrar quién es mejor. Todo comienza cuando Timmy, al intentar realizar un proyecto de ciencias, pide ser transportado a la dimensión de la persona más lista, terminando en la dimensión de Jimmy Neutron. La historia se desarrolla con una mezcla de magia y ciencia, pues Jimmy Neutron cree que Timmy es un genio y que sus padrinos mágicos en verdad son una IA super avanzada que logra materializar cosas. En sí, este episodio fue bien recibido y estableció una base bastante sólida para futuros crossovers, como lo fue la secuela titulada Cuando los nerds colisionan, que salió en 2006, y la tercera que ya no recordaba pero que salió en el mismo año. Aunque también hay otro lado curioso sobre estos crossovers, y es que son canon, pues al igual que el dato que mencioné anteriormente, cuando Cosmo y Wanda leen el libro de reglas sobre qué hacer en caso de que tu niño se quede en otro universo, mencionan que recuerdan eso. Por lo que este dato no es muy explícito, pero la mayoría, y me incluyo, creemos que están hablando de este crossover. Sobreexplotación.
No es un secreto para nadie que Nickelodeon suele sobreexplotar sus series cuando estas son muy queridas por el fandom. Solo miren qué madres le está haciendo a Bob Esponja. Pero el caso de Los Padrinos Mágicos ha sido más curioso, pues mucha gente ha odiado sus reboots, siendo el más odiado el del Timmy cricoso. Pero el problema no es tanto los actores, pues ellos solamente hacen su trabajo, sino que lo es la pésima calidad que Nickelodeon le está dando a sus proyectos de esta saga, sacando un reboot diferente cuando el anterior no pega, y sacando películas y especiales enfocados más en generar ingresos con la nostalgia de los fans que en contar una historia, es decir, los cabrones ya ni fingen. Eso sumado al merchandising excesivo y a la cancelación de la serie de forma abrupta, generó mucho rechazo entre el fandom, pues ni siquiera anunciaron un final para la serie original, simplemente la dejaron de hacer. Pero afortunadamente esto cambió gracias a la nueva serie de A New Wish. Sin embargo, eso no quita que la serie había sido tratada de manera horrible por Nickelodeon, y por los mismos fans que llegaron a rechazar cualquier cosa. Es decir, cuando anunciaron esta nueva serie casi funan a la creadora solo porque no les gustaba el arte conceptual, porque no les gustaba el estilo de animación, y no olvidar cuando salió la escena del No Timmy, pero ese es otro tema. Cazadores de Canales es el canon. Existe cierto detalle con este tema, puesto que el fandom se ha dividido. Por un lado existen los que niegan este dato debido a la aparición de Puff, pues dicen que él salió después de Cazadores de Canales, mientras que otros esperan que este sea el canon oficial al mostrar uno de los mejores finales para Timmy Turner, y cómo sus hijos, Tommy y Tammy, tenían los mismos padrinos que él en su infancia. Pero es que esta pelea no tiene sentido. ¿Qué? ¿Cómo que no? El que sea canon no le afecta en nada a Puff, ni se trata de un canon que se sacaron de la manga. Aparentemente, muchos olvidan que lo que vemos al final de la serie es el chingado futuro. Es decir, los acontecimientos como el nacimiento de Puff sí pasaron. Y después Timmy creció y después tuvo hijos. Una cosa no afecta a la otra. Pero ¿de dónde surgió todo este problema? Pues precisamente alguien tuvo la duda y me la dejó en un post de Facebook. Este usuario, Luis, preguntaba por la fuente, pues era algo muy repetido por muchos, aunque nadie mostraba la fuente más allá de "lo soñé", o "es que el primo de un amigo me dijo". Gracias a más gente fue que encontraron el siguiente post de Twitter, donde la creadora de la serie, ella menciona que ya lo había dicho en una entrevista, pero aún así lo repite, mencionando que el Timmy gordo y calvo intento de actor y chofer que vemos, en verdad no es Timmy, y solo es un guiño al mismo. Pero el dato más importante es que reveló que la línea del tiempo de Cazadores de Canales es la línea real, o sea, es el canon. Pero ¿quién es ella? Se trata de Lindsay Katie, la coproductora de la nueva serie, por lo que sí es canon que existe un Timmy adulto exitoso con 2 hijos en alguna parte, y que estos hijos tendrán a Cosmo y Wanda en algún momento. El efecto Pucci. El efecto Pucci se refiere a un fenómeno en el cual un personaje o elemento es introducido en una serie o franquicia con el objetivo de revitalizarla, pero termina siendo mal recibido o incluso odiado por la audiencia. Este término proviene de un episodio de Los Simpson titulado El show de Tommy, Daly y Pucci, donde se introduce un nuevo personaje llamado Pucci en el show. La introducción de Pucci no solamente falla en atraer a audiencia joven, sino que también provoca un rechazo generalizado, lo que lleva a su eliminación rápida de la serie. Ya saben el meme de "mi planeta me necesita". Debo irme, mi planeta me necesita. Y los Padrinos Mágicos no tuvieron solo 1 ni 2, sino 3 Puccis. El primero es Puff. Puff, introducido en la 6ª temporada de la serie, es el hijo de Timmy Turner y sus Padrinos Mágicos. Aunque el personaje fue diseñado para agregar frescura y nuevas dinámicas a la serie porque según los productores a la gente le gustan los chingados bebés, su recepción fue vista como un intento muy malo de atraer audiencia y vender más merchandising. Algunos fans sintieron que la serie se centraba demasiado en Puff y no lo suficiente en la trama original. Y sí, fue muy odiado, pero ya tuvo su retención como Perry, siendo Perry uno de los mejores personajes de la nueva serie. Sparky, por otro lado, fue una burla completa, pues hasta Hazel, la nueva prota, nombró así un cubo de basura. Imaginen qué tan odiado fue este chingado perro, el cual fue añadido a la serie en su 6ª temporada con la misma intención de revitalizar la serie.
porque ya saben, a todos les gustan los perros. Para ese caso hubieran metido un gato, pero con el caso de Sparky, hasta los críticos señalaron que Sparky no encajaba bien con el tono de la serie, la cual se caracterizaba por un humor más sarcástico y situaciones absurdas. Su presencia fue considerada como un desvío del enfoque original, lo que llevó a que muchos espectadores sintieran que el personaje robaba tiempo en pantalla a los protagonistas y que en resumen parecía que lo habían sacado de otra serie que no funcionó y lo habían pegado aquí. Recuerdo que muchos incluso se indignaron cuando cambiaron los orígenes de Denzel Crocken por meter a este perro. Y en resumen fue mucho más odiado que Puff, pues intentaron modificar la trama para que el personaje encajara. Y por último tenemos a Chloe, la cual fue introducida de manera orgánica en la trama de la serie, como una nueva estudiante de la escuela de Timmy. Pero el hecho de que tuviera que compartir a sus padrinos mágicos con una chica que era virtualmente perfecta no le cuadró a muchos. Ni siquiera cuando se le intentó dar profundidad a Chloe, ya que para este punto, la serie estaba tan mal que ya sabemos cómo terminó todo. Parodia a Britney Spears. Britney Spears es una cantante, compositora y bailarina estadounidense conocida como la princesa del pop. Fue muy famosa por allá de los 90 a inicios de los 2000, y tiene su parodia dentro de la serie, la cual se llama Britney, personaje quien muchos creen que se trata de un padrino mágico encubierto. Cameos de Butch Hartman. Butch Hartman, creador de los Padrinos Mágicos, ha hecho varios cameos dentro de su serie. Él no solo es la voz del Dr. Reeves Toodle, sino también tiene un cameo como mesero en la película de los Padrinos Mágicos. Me refiero a la película Momento de Crecer, Timmy Turner del 2011. Aquí Hartman aparece como un mesero en el restaurante. También aparece como cantante de villancicos en Los Padrinos Mágicos, Una Navidad Mágica del 2012. Y en sí tiene más cameos, pero creo que estos son los más interesantes y los menos conocidos. El crossover con Bob Esponja. Este crossover titulado Padrinos Esponjosos se trata de una película llamada Esponjosos 2000 Padrinos Mágicos, dirigida por Steven Hildenburg y coescrita por Butch Hartman. Esta se trata del segundo crossover de los Padrinos Mágicos y se estrenó en Estados Unidos y Latinoamérica el 25 de julio del 2017, la cual constó de 2 especiales o de una película dividida en 2 episodios de 44 minutos de duración cada uno, siendo la primera un plan loco y microscópico y la segunda titulada Esponjimágicos contra Jorobaltons. Sin embargo, existe algo muy curioso con esto, pues además de que no encontré imágenes del mismo, sí encontré un video de un anuncio de televisión que data de hace 11 años. El video, subido por el usuario Rocío1418, comparte el comercial, el título, pero menciona que este especial sería lanzado en el año 2013, es decir, 4 años antes de lo que menciona la información oficial. Además, no encontré nada, por lo que creo que es Lost Media. Crossover con The Loud House. The Loud House of Parents 2000 House, o La Casa Mágica 2000 de Loud, es una película dirigida por Aida Péviva y coescrita por Chris Savino y Butch Hartman. Es un crossover entre Los Padrinos Mágicos 2000 y las tramas de The Loud House. La historia iba a tratar de que Lisa había construido un portal interdimensional, pero cuando quiere probarlo, escoge como voluntario a su hermano mayor Lincoln. Él llega a Dimmsdale y conoce a Timmy Turner, a quien termina arruinándole su proyecto de ciencias. Y parece que no se les ocurre otra trama para los crossovers que no sea un proyecto de ciencias. El caso es que se lo arruina y Timmy no puede ir a un baile. Como venganza, decide ir a Royal Woods con la magia de Cosmic Wanda, donde termina arruinando una materia de ciencias de Lincoln. Pero esta es la subtrama, ya que la trama principal y la misma que mueve todo este especial es que un ladrón misterioso empieza a robar en varias casas, tanto de Dimmsdale como de Royal Woods. El problema comienza cuando también se roban las varitas de Cosmo y Wanda, siendo así como a través del portal, los hermanos Loud deberán unir fuerzas con Timmy y sus hadas y sus amigos para así atrapar al ladrón y salvar sus universos. Este crossover se estrenó en Estados Unidos y Latinoamérica el 25 de abril del 2017, como una película dividida en 2 episodios de 44 minutos cada uno. Cualquiera puede ser padrino mágico. En una visita que hace Hazel a una feria mágica, ella intenta pasar de ser percibida vistiendo como un padrino mágico.
y al final toma la decisión de convertirse en uno para ya no tener problemas en la feria con Jörgen, pues solamente las hadas tienen permitido estar aquí. Es en este momento que se revela que el convertirse en padrino mágico es tan sencillo como ir y firmar un contrato, pero con todos los beneficios también vienen sus obligaciones, lo que lleva a la aparición de su antipadrino, Anti-Hazel. Anti-Hazel nace después de que Hazel firma un contrato para volverse una madrina mágica oficial en la Feria de Magia del Mundo Mágico, siendo la contraparte de la chamaca. Al final, Hazel deshace el contrato, eliminando a su antihada, pues ella ya no es un ser mágico. Manipulación. Sabemos que solamente los ahijados pueden pedir deseos a sus padrinos mágicos. Pero si un ahijado es manipulado o alguien clona su voz, puede ser forzado o los padrinos pueden ser engañados para pedir deseos. Es decir que en la actualidad, una IA podría copiar la voz de un ahijado y comenzar a pedir deseos. Toda la serie es real. En un episodio, Timmy descubre que toda su vida está siendo grabada y televisada para todo el mundo mágico. Esto sin que él sepa nada y sin que le paguen. Este episodio es una parodia al show de Truman, pero lo curioso es que cuando Timmy se cuestiona sobre si están grabando toda su vida, también se pregunta sobre si le filman cuando está en el baño. ¿Qué pasó durante el Flarg? El Flarg es una fiesta yugoputamiana en la que en unos días se hace la mayor fiesta para después olvidarla. El tema con esto es que Timmy termina con un tatuaje que dice Carly, quien después se descubre que es una mujer adulta, lo que generó dudas sobre qué es lo que hicieron. Tema que se vuelve curioso teniendo en cuenta que Cartman tenía cierto fetiche con las parejas de edades distanciadas, en las cuales participa un menor de edad. ¿Por qué la madre de Cosmo odia a Wanda? En la serie podemos ver que Mamá Cosmo es del tipo de madre controlador o sobreprotector que cree que sabe qué es lo mejor para su hijo. Ella desaprueba por completo a Wanda creyendo cosas como que le quitó a su bebé, que es una mala influencia, o que Cosmo podría conseguirse a alguien mejor. Pero ¿por qué es que hace eso? La respuesta podría estar en la pérdida de su esposo, pues sin él, a ella no le queda nadie más que Cosmo, quien era el hijo de Mami hasta que conoció a Wanda. Por lo tanto, ella podría pensar que perdió a toda su familia por culpa de ella. Sin embargo, ya saben, existe la teoría de que la madre de Cosmo no quiere que Cosmo esté con Wanda, porque al ser ángeles y él ser un Tronos, es un ángel de una jerarquía mucho mayor a Wanda que vendría siendo un poder, lo cual es un ángel de un rango menor. Y sería debido al clasismo que la madre de Cosmo no quiere que esté con Wanda. ¿Por qué Tutti no tiene padrinos mágicos? Todos sabemos que los padrinos mágicos son dados a niños que sufren mucho y que se sienten miserables, siendo que Timmy tiene padrinos mágicos debido a que sus padres no le prestan atención y que su niñera es Vicky. Pero teniendo todo esto en cuenta, queda extraño que Tutti no tenga padrinos mágicos, pues Vicky es literalmente su hermana y hasta sus padres viven aterrorizados de ella. Así que, ¿por qué la chamaca no tiene padrinos mágicos? Aunque no existen respuestas canon, sí hay varias explicaciones que podrían cuadrar. La primera, y que me gusta más, es que tal vez Tutti sí tiene padrinos mágicos, pero se trata de un padrino que es mucho más competente que Cosmo y Wanda para esconderse. Asimismo, Tutti no lo usaría mucho o mantendría sus secretos bajo mucho control para pasar de ser percibida. Otra explicación es que Tutti no tiene padrinos debido a las mismas reglas, pues entre ellas se dice que el niño pierde a sus padrinos al crecer o al estar enamorado, cosa que me crea varias dudas, pues Timmy está enamorado de Trixie, pero aún así el chamaco tiene padrinos. Aunque podría ser que a Timmy solamente le gusta Trixie y está obsesionado con ella, mientras que Tutti sí siente amor de verdad por Timmy, motivo por el cual no puede tener padrinos mágicos. Y la última alternativa interesante es que Tutti tuvo padrinos mágicos pero los perdió al no poder guardar el secreto, tal y como iba a ocurrir cuando Timmy le dio prestados a sus padrinos. Aunque como teoría extra que acabo de crear, quizás Tutti sí tuvo padrinos pero debido a su amor por Timmy decidió cedérselos a él, para que así este no sufriera tanto. El no Timmy. Les hablo de el falso Timmy que sale en el reboot,
que supuestamente no es Timmy, pero este tema es complicado. Pues cuando se filtró un fragmento de la nueva serie, la misma pasó de ser odiada a hiperodiada y funada debido a la aparición de este personaje, el cual recordaba mucho al Timmy del episodio piloto, ese que vemos cuando desea ser adulto. La funa fue principalmente por haber elegido este diseño para el Timmy adulto en lugar del Timmy Chat de Cazadores de Canales. El odio fue tanto que tuvieron que salir a decir que este personaje, el cual era chofer de autobús y un prospecto actor, no se trataba del verdadero Timmy Turner, sino de alguien muy parecido a él, siendo más un guiño al diseño del episodio piloto. Y para explicar esto surgen varias teorías. La primera es que se trata de un clon de Timmy, o mejor dicho, de múltiples clones. Esto tiene explicación por sus deseos fallidos, siendo aquellos que lograron escapar del Locus Poconos. De ahí que veamos que el mismo Timmy tiene tantos trabajos, pues no sería el mismo, sino que serían múltiples clones sueltos por ahí. Sin embargo, un detalle que he notado es que este Timmy parecería tener los ojos color verde claro, en lugar del tono azul que tienen los ojos del Timmy original. Pero esto podría ser más por el cambio de diseño que por el cambio de color en sí. Sin embargo, les dejo otra teoría. Y es que este Timmy es el Timmy adulto después del divorcio. Lo que me lleva a otra teoría todavía más grande que tiene que ver con el episodio del payaso Bob. Timmy echa a perder el plan de los Pixies y ellos le dicen que se vengarán en unos cuantos años, calculándole por ahí que será cuando Timmy tenga unos 40 y tantos que tendrán su venganza. Esto cuadraría con la versión de Cazadores de Canales, pues tendríamos a un Timmy de unos 30 y tantos años, siendo exitoso en una casa y con hijos, pero al llegar a los 40, los Pixies cobrarían su venganza, destruyendo la vida de Timmy y llevándolo a tener múltiples trabajos para poder pagar la pensión alimenticia. Pero esto es solamente una teoría. Cosmo y Wanda tenían dejado a Bill Gates. Este dato es canon. Sabemos que Cosmo y Wanda han tenido varios ahijados a lo largo del tiempo, y uno de ellos es Bill Gates. Este dato se nos revela en el episodio El Padre Tiempo, cuando Cosmo y Wanda se encuentran con sus versiones pasadas y se ponen a ver una lámpara de lava. Es cuando pasa el ahijado del Cosmo y Wanda de esa época que se confirma que es el mismo Bill Gates. Además que ellos le dieron la idea del internet y que lo llamara Timmy. Nicktoons Unite. Nicktoons Unite es un juego de acción y aventura lanzado en 2005. En él se hacía un crossover con los personajes de los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, Danny Phantom y Jimmy Neutron. El juego fue desarrollado por la compañía Blue Tongue Entertainment para las plataformas de PlayStation, GameCube, Game Boy Advance y la Nintendo DS. La historia comienza cuando Bob Esponja descubre que Plankton está tomando el control de fondo de bikini utilizando unas máquinas de vacío. Para detenerlo, Bob Esponja habla con Arenita, quien le envía a un portal para buscar ayuda o algo así. Ya no me acuerdo mucho del juego. El caso es que en este portal se termina encontrando con Jimmy Neutron, quien le menciona que también acababa de crear un portal interdimensional, mismo que había sido copiado por el Profesor Calamitos. Y el Profesor Calamitos había reunido a varios villanos como Vlad Plasmius y Denzel Crocker. De haber estado más roto el Profesor Calamitos, mejor hubiera ido por el Danny alterno. Pero para este entonces, este aún no existía. El caso es que este grupo de villanos multiversales se llamó el Sindicato del Mal. Para detenerlos, Bob Esponja debe realizar varias tareas y viajar a mundos como la Zona Fantasma, Dimmsdale, el Mundo Mágico y la misma Fondo de Bikini. Esto mientras se enfrentan a enemigos y resuelven acertijos y ya saben el juego. Y por si tienen dudas de cómo Bob pudo andar por ahí sin secarse, pues lo logra utilizando un invento de Jimmy Neutron. Y lo mismo hacen a la inversa para que los demás personajes puedan estar en el fondo del mar. El juego en sí estaba chido, y se considera una pseudohistoria paralela del crossover de los Padrinos Mágicos y Jimmy Neutron. La ceja al revés. Wanda es conocida por su cabello con un remolino rosa y por tener una ceja al revés. Detalle que no había notado hasta que me puse a hacer este iceberg, pero es cierto. Este rasgo de diseño es parte de su apariencia, siendo que la ceja está normal en muy pocas ocasiones o expresiones.
teniendo casi siempre a una Wanda con una expresión facial bastante curiosa. Es como si tuviese ese filtro de TikTok. Elmer Marmelman. Elmer Marmelman, también conocido como el autor de Barbilla Roja, se trata del único humano visto dentro de toda la serie que es un humano real. Él aparece en el episodio El Gran Deseo del Superhéroe, siendo el número 14 de la cuarta temporada. Ya había sido mencionado en la temporada 1 como parte de un chiste diciendo que vivía en el sótano de su madre. Pero el que sea el único humano real dentro de la serie no es lo que lo hace tan interesante, sino que él forma parte de la trama más desperdiciada de todo el lore de los Padrinos Mágicos. Pues al final del episodio de El Gran Deseo del Superhéroe, Timmy y Barbilla Roja le revelan a Barbilla Negra que la razón por la que sigue perdiendo es porque tienen el poder del guión, literalmente. Esto provoca que el villano rompa como 16 paredes de realidad y llegue hasta el mundo real. Él encuentra al autor tratando de terminar un panel del cómic y lo engaña para que abra la puerta. Barbilla Negra toma al autor y le dice que van a tener una charla sacándolo de su casa y golpeándolo. Supongo que para que los villanos ganaran alguna vez en los cómics. Y sí, todo esto es una referencia a otros cómics, pero lo importante es que dentro de la serie, después de este momento, no ocurre nada. ¿Qué? ¡No hay nada! Todos esperarían que en algún episodio se revelara que Barbilla Negra gana o que los villanos controlen todo, pues tendrían el poder del guión. Pero la serie se olvidó por completo de esto. Y para muchos, este olvido de la trama es la prueba de que la serie comenzaría un terrible declive. La máscara del padre de Chester. Esta es una duda entre el fandom sobre por qué el padre de Chester oculta siempre su rostro. Esto se debe a la vergüenza que siente por ser considerado el peor jugador de béisbol del mundo. Por eso es que cuando Chester desea que sea un buen jugador, podemos verle sin su bolsa en la cara, pues ya no tiene dicha vergüenza. Y lo sé, muchos quienes me preguntaron esto comentaban teorías como que estaría desfigurado de la cara o algo turbio, pero la respuesta es mucho más mundana. Nelvana. Nelvana se trata de un estudio de animación canadiense que se encargó de producir algunas temporadas de Los Padrinos Mágicos de la mano de Frederator. Sin embargo, ocurrió algo curioso con los derechos, pues Nickelodeon no es dueño de sus propios personajes ni el creador Butch Hartman, sino que vendría siendo esta productora. Busqué información y lo que encontré fue que en 2001 la compañía canadiense de producción, distribución y concesión de licencias de mercancías Nelvana se asoció con Nickelodeon para licenciar los derechos de distribución internacional de dos series de Nick, siendo Tina's World, que se convirtió en Taina, y The Fairy Odd Parents, o Los Padrinos Mágicos. Ellos tenían los derechos de los productos de consumo de ambas series. Aunque el acuerdo fue firmado hace 20 años, Nelvana todavía tiene los derechos de las primeras 5 temporadas de Los Padrinos Mágicos fuera de Estados Unidos. Aunque esta cosa no afecta tanto a las series, sí afecta a los productos que saquen de ellas, como lo son los juegos, ya que algunos personajes no tienen permiso por parte de Nelvana de aparecer en producciones oficiales de Nick. Esto si no pagan dinero, obviamente. Este tema es muy curioso, pero también bastante extenso, así que solo les hago este resumen rápido aquí en el iceberg. Cameo de Danny Phantom. Esto ocurre en el episodio 14 de la 7ª temporada de Los Padrinos Mágicos. Aquí los padres de Timmy se vuelven cazadores de fantasmas, siendo la escena donde vemos sus artículos cazafantasmas donde podemos ver a Danny Phantom. Esto crea muchas teorías y derriba otras, como la teoría de que Danny en verdad era el Timmy adulto el cual cambió de padres de ciudad y creció. La teoría era algo como que después de tener padrinos mágicos obtuvo poderes fantasma, cosa que no tiene mucho sentido sabiendo la historia y lore de Danny Phantom. Por lo que la teoría más acertada dentro del fandom era que Danny existe en el mismo universo de Los Padrinos Mágicos, aunque esto tampoco podría ser del todo cierto, ya que el creador de la serie, Butch Hartman, ha mencionado que Danny es ficticio dentro del universo de Los Padrinos Mágicos, cosa que tampoco puede tomarse como canon, pues todos ya sabemos cómo es Butch Hartman, y si tú no sabes cómo es este vato, pues quédate hasta el final del iceberg.
La paradoja del 15 de marzo. El 15 de marzo es la fecha en que Denzel Crocker se volvió infeliz. Timmy, para saber qué ocurrió con él, viaja en el tiempo dándose cuenta que Crocker no solo tenía padrinos mágicos, sino que se trataban del mismo Cosmo y Wanda, cosa que ni ellos recordaban. La paradoja comienza en el momento en que Crocker pierde a sus padrinos mágicos, pues en la línea temporal original esto sucedía por culpa de Cosmo. Sin embargo, cuando Timmy desea viajar en el tiempo, termina siendo él el culpable de la pérdida de los padrinos mágicos. Este cambio se puede comprobar debido al localizador de padrinos mágicos de Crocker, el cual en un inicio era muy simple, pero en la segunda línea se queda con el localizador de Timmy, creándose así una paradoja. Los Nuggets. Se trata de los Nuggets que aparecieron en el episodio Oddball, siendo el número 27 de la tercera temporada. Estos Nuggets estaban hechos con grasa de ballena, ya que el equipo se mudaría a Alaska. Pero el tema que vamos a tocar aquí es que encontré en línea que estos productos parece que se llegaron a vender. O eso es lo que cree mucha gente. Pero buscando mucho no encontré ninguna información. Por lo que me parece que fue un engaño que llegó a escalar entre algunos fans que sí se la creyeron. La serie predijo intensamente. Y aparentemente sí, pero legalmente no. Este tema se refiere al episodio conocido como Conmoción Emocional, siendo el episodio 16 de la cuarta temporada, lanzado el 18 de mayo del 2004. Es aquel donde Timmy desea no sentir emociones, así que se las quitan y Cosmo queda a cargo de cuidarlas. Algo curiosamente similar a la película de Pixar lanzada en 2014. El gorro de Timmy iba a ser azul. Según su creador, originalmente Timmy iba a llevar una gorra azul. Sin embargo, se reveló que terminó usando una gorra rosa porque Butch Hartman, el creador, se quedó sin tinta azul durante el proceso de animación. También menciona que además de la gorra, otros elementos de diseño iban a ser diferentes, como el cabello de Wanda, el cual es rosa por la misma razón. Y esto suena muy loco, así que no le creo al vato, pero si dice que es así, pues así es. Bebé mágico. Hubo una época en que Nickelodeon planeó darle un final a la serie original y ese final iba a ser con el episodio titulado Bebé mágico. Este episodio, que se emitió en 2008, introducía a Puff, el hijo de Cosmo y Wanda, y se centró en la dinámica de ser padres mágicos. La historia iba a ser como que Cosmo y Wanda, al tener un bebé, se tomarían un tiempo para criarlo, dándonos un time skip con cazadores de canales. A la vez que marcaba la idea de que todos debían crecer y continuar con sus vidas. Sin embargo, como el episodio fue bien recibido, entre comillas, todos estos planes cambiaron, pues podían seguir exprimiéndole dinero a la serie vendiendo más artículos publicitarios de Puff. Es por eso que después de su emisión, la serie continuó con varias temporadas adicionales y episodios los cuales se centraron más en Puff que en Timmy. Esto debido a que habían decidido extender la historia más allá de lo que inicialmente se había planeado, así que técnicamente estaban haciendo esta madre sin guión. De ahí que comenzara una decadencia tan fea de la serie. El verdadero elegido. Existe un personaje que se parece mucho a Timmy, el cual se llama Turbo Trueno, o bueno, ese es su apodo, en verdad se llama Pippi Dinglesfield. Él hace su primera y única aparición en la saga de El Elegido, mejor conocida como la película de Wishology. Turbo Trueno proviene de Wonderworld, un planeta donde todos sus habitantes poseen poderes. Su historia revela que su planeta fue absorbido por la oscuridad, y él fue salvado por sus padres. Su trama era que trataba de El Elegido destinado a derrotar la oscuridad, pero fue reemplazado por Timmy Turner. Y tiene el clásico arco de que primero odia a Timmy por haberle quitado su rol de héroe, pero eventualmente termina ayudándole y entrenándolo para enfrentar a la oscuridad. Este último detalle deja la duda sobre si él era en verdad el elegido o si en verdad el elegido siempre fue Timmy. Aunque viendo la historia, quizás el elegido podría ser cualquiera. Timmy mató a Butch Hartman. Uno de los mejores momentos del especial de Abracatástrofe es sin duda la pelea de Timmy contra Crocker. Pero el tema que toca hablar es cuando Timmy usa su ballesta para dividir un átomo.
acto que provoca una explosión atómica, el cual deja todo hecho un desierto. Pero el detalle es que Tim y Crocker se encontraban peleando en los átomos de la goma de un lápiz que sostenía Butch Hartman. Así que cuando Timmy hace explotar todo, estaría también moricionando a su propio creador. La película cancelada. Supuestamente se había hablado de una película que podría haber servido como el cierre definitivo para la serie, especialmente después de que Los Padrinos Mágicos fuera cancelada tras su 5ª temporada. Pero debido a la continuidad de la serie y la demanda de contenido nuevo, Nickelodeon decidió revivirla en lugar de finalizarla con esta película. Cancelaciones. Y sí, Los Padrinos Mágicos han sido canceladas en varias ocasiones a lo largo de su emisión, pero siempre han logrado regresar de alguna forma con nuevas temporadas, aunque estas temporadas ya no sean buenas. La primera cancelación fue después de la 5ª temporada en el 2007, ya que originalmente Los Padrinos Mágicos estaba planeada solo para 5 temporadas. Pero debido a su popularidad, Nickelodeon decidió continuarla. Su segunda cancelación fue después de la 7ª temporada en el 2011, tras el estreno de la película de Los Padrinos Mágicos Debes Crecer, Timmy Turner. La serie fue cancelada, pero volvió con una 8ª temporada. La tercera cancelación fue después de la 9ª temporada en el 2013. No obstante, Nickelodeon ordenó una 10ª y última temporada para concluir la serie, llegando así a su 4ª cancelación, la cual se dio después de la 10ª temporada en 2017, para finalizarla después de 16 años al aire. Pero como sabemos, después de cancelarla empezaron a sacar reboots a lo loco, y así lo hicieron hasta que al fin les pegó uno, y mismo que sí espero les saquen más temporadas, si es que tienen más historia que contar. Y la verdad es que sí les quedó mucha historia de que contar, pero ya no con Hazel, sino con los hijos de Timmy Turner. El spin-off de Crash Nebula. El personaje de Crash Nebula hizo su debut en el episodio 2 de Los Padrinos Mágicos titulado Space Out del 2001. También es el episodio donde conocemos a Mark el extraterrestre. Este episodio incluyó una secuencia animada de Crash Nebula que sirvió como piloto para un posible spin-off. En este piloto, entre comillas, se presenta a Spring Spiewak, un joven granjero que deja su planeta natal para ingresar a una academia intergaláctica y convertirse en un héroe espacial. Como la reacción de los fans fue positiva ante este personaje, según Butch Hartman, él consideró seriamente desarrollarle un spin-off completo basado en el programa ficticio. Y se llegaron a crear diseños de personajes y esbozos de la trama para explorar más aventuras. La serie se centraría en el personaje y sus compañeros en la Academia Espacial. Sin embargo, a pesar del entusiasmo de Hartman, Nickelodeon finalmente decidió no seguir adelante con el proyecto. Aunque si tienes dudas, puedes ir a ver el video que sacó en su canal de YouTube. Puff es hijo de Juanísimo. Según existe un supuesto dato canon de que para crear un bebé mágico se requieren 3 padrinos mágicos. Es por esto que Juanísimo accedería al ser el tercer padre para que Wanda pudiera ser feliz. Pero esto no es canon. Y quién sabe de dónde lo sacaron. Supongo que es uno de esos chistes que se tragan y difunden creyendo que es canon, mientras que cuando yo doy datos canon piensan que son fakes. Pero les encanta tragársela. Aunque conociendo a Butch Hartman, la verdad es que no los culpo. Pero esto queda solo como una idea del fandom, pues muchos creen que Puff tiene su color morado debido a Juanísimo, olvidando que el padre de Wanda es color morado y que de la mezcla del verde y el rosa surge el color morado. Así que no, Juanísimo no es el padre de Puff. El deseo más peligroso. Muchos pensarán que los deseos más peligrosos de Timmy son los tornados o ese deseo secreto de detener el tiempo. Sin embargo, me refiero al deseo más peligroso pedido por cualquier ahijado, para lo cual tengo 2 posibles candidatos, siendo el primero el deseo de esa ave que comía seres mágicos y el segundo el de Marianne, mismo que terminó ocasionando guerras.
Y aquí iba a incluir el deseo del mono en el especial del muffin mágico, pero al no ser una hijada oficial, no lo incluyo aquí. Estos son los dos casos que considero más graves, pero si crees que hay alguno que generó más caos o destrucción que estos dos deseos, puedes dejármelo en los comentarios. Timmy se enamoró de una amiba. Esto ocurre en el episodio 8 de la primera temporada, siendo ese episodio donde Timmy deshace el microscópico para poder hacer una tarea. Él entrevista a una amiba princesa la cual le coquetea haciendo que el chamaco se sonroje. Detalle por el que muchos creen que Timmy podría ser queer, pues sintió cosas por una ameba. Conexión con el manual de Ned. Esto ocurrió en el episodio más esquizofrénico del manual de Ned, titulado Fantasía en Gimnasia, donde el profesor Sweeney pone un acertijo a la clase y Ned comienza a soñar despierto en que es un agente secreto y va en carro por la escuela junto a Mouse. En un momento, Ned dice que desearía una forma de resolver el acertijo y de salvar a todos. Momento donde aparecen Cosmo y Wanda, quienes le ofrecen algunas soluciones, para después hacer que aparezca frente a Sweeney, con lo que la historia continúa. Este cameo es extraño principalmente porque no te lo esperas, pero así de extraño es todo el episodio. The Fairy Odd Phantom. The Fairy Odd Phantom es un cortometraje crossover de Nickelodeon que reúne a los personajes de varias series de Butch Hartman, como lo son los Padrinos Mágicos Danny Phantom, Tooth Puppy y Bones and the Beast. En el cortometraje, Danny Phantom y sus amigos descubren que algo anda mal con el portal fantasma. Pelean contra unos fantasmas random para después darse cuenta que el agente Tooth Dude y Puffy ha estado manipulando los controles con las nalgas, literalmente. Después sale del portal Timmy junto a Cosmo y Wanda, quienes son absorbidos por el Termo Phantom. Al final termina cruzando esta chingadera misma para la cual se creó el corto, pues era el estreno de la cuarta serie de Butch Hartman en Nickelodeon titulada Bonzen es una bestia. Y Bonzen es esto. Los Antipixies. Sí, porque si existen los antipadrinos, también existen los antipixies. Estos seres salieron en el videojuego de Game Boy Advance titulado Choque con el Antimundo. Y a diferencia de sus contrapartes pixies normales, los antipixies prefieren organizar fiestas, visten de colores llamativos como el amarillo y tienen la piel verde. No se sabe mucho más sobre ellos aparte del hecho de que les gusta soplar globos. Y creo que esta es una referencia en doble sentido. El caso es que tienen muchas diferencias, pero viven en edificios que parecen corporativos. Los nombres de los padres de Timmy. Se dice en internet que los verdaderos nombres de los padres de Timmy son Edgar y Clemens, pero estos datos no los pude corroborar. Según encontré, existe una supuesta fuente en una página que Butch Hartman borró. Y curiosamente la página no se puede encontrar porque la borró, así que el link no existe. Y también curiosamente nadie tiene capturas de pantalla. Sea como sea, estos nombres son los más difundidos entre el fandom, pero como dije, no encontré información que lo corroborara como canon. Cosmo y Wanda son los verdaderos padres de Timmy. Desde un inicio, Cosmo y Wanda quisieron a Timmy como si se tratase de su propio hijo. Y esto sería debido a que son sus verdaderos padres. O esto es lo que dice la teoría, la cual explica que Cosmo y Wanda fallecieron cuando Timmy apenas era un bebé, pero lograron regresar como sus padrinos mágicos para poder cuidarlo. Teoría que no tiene sentido, pues hemos visto a la madre de Timmy embarazada de él. Pero podría decirse que después de perder a su niña, adoptaron al hijo de los fallecidos Cosmo y Wanda para criarlo como suyo. Pero al no ser su verdadero hijo, con el tiempo lo descuidaron. Los cómics de Televisa. Cuando los cómics de los Padrinos Mágicos llegaron a México, fueron lanzados principalmente por la editorial de Televisa. Aunque no hay un número exacto de ediciones disponibles, se sabe que se publicaron varios números a lo largo de un par de años, algunos de los cuales se convirtieron en ediciones coleccionables, pues tenían la licencia de Nickelodeon y contaban historias originales que supuestamente algunas las hizo Televisa. La escena eliminada de Cazadores de Canales. En la época en la que se compraban películas en formato físico como VHS y DVDs,
Estos solían incluir material adicional en el menú de inicio, siendo precisamente que en el DVD de Los Padrinos Mágicos, además de un video sobre cómo dibujar a Timmy y una parodia de los Muppets, se encontraban las escenas eliminadas de Cazadores de Canales, el cual era un musical algo curioso, pues una parte no se spoileaba sobre que Timmy pedirá el deseo de jamás crecer, spoileándonos así una trama de la serie. La inteligencia de Cosmo. Como todos sabemos, Cosmo tiene lag mental, llegando al punto que dentro de la serie se explica que no piensa nada y que incluso dentro de su cerebro hay música de fondo. Pero una teoría dice que Cosmo es en verdad un genio, el cual finge lag mental para poder proteger a sus seres queridos y pasar de ser percibido, ya que además de ser un genio, es de las hadas más poderosas. Un detalle para afirmar esto sería su antipadrino, el cual parece muy listo y refinado, sin embargo todos sus planes fracasan, demostrando que en verdad esa actitud inteligente es fingida. Y como él es el contrario, si este finge, Cosmo tendría que ser listo. Teoría interesante, pero también existe otra que nos dice que Cosmo es tan poderoso que la magia le atrofió el cerebro. Teoría que es más creíble. Los padres de Timmy saben que tiene padrinos. En el episodio Conoce a los Padrinos Mágicos, Timmy por accidente le revela a sus padres que tiene padrinos, dándose cuenta que si Jorgen no se entera no pasará nada. Así que lo intentan eludir durante todo el capítulo, haciendo que los padrinos y los padres de Timmy convivan muy felices como una gran familia, tanto que incluso les conceden deseos a ellos, y el mismo Timmy menciona que nunca había sido tan feliz. Aunque al final Jorgen los descubre, pero antes de llevárselos, los padres le piden al mismo Jorgen que les borre la memoria y todos los deseos que pidieron con tal que Timmy no pierda a sus padrinos. Jorgen termina accediendo a la petición, haciendo que ellos olviden todo. Sin embargo, en el fondo, los padres ahora sienten que los peces de Timmy son como de la familia. Seres mágicos infiltrados. En la serie existe un detalle que distingue a las hadas de los seres humanos, ya que además de las aras, las varitas y ser enanos, los padrinos tienen los ojos diferentes. Pero existen algunos que rompen dicha regla, como lo son Britney, misma de la cual hay una foto en un sitio de seres mágicos, sin contar que Cosmo la ha invitado a varias chingaderas mágicas. Esto lleva a la teoría de que hay seres mágicos trabajando como civiles en la Tierra. Y siendo del mismo modo que existen seres mágicos encubiertos como humanos, existen humanos que consiguieron trabajo como hadas. Un ejemplo de esto sería Jorgen, quien tiene ojos característicos de los humanos. Cosmo y Wanda no quieren a Timmy. Este tema surgió con la nueva serie, pues Cosmo y Wanda ni se inmutan cuando ven al chamaco como pixero. Aunque aquí hay dos detalles. El primero es que ellos tienen una foto de la habitación de Timmy dentro de su casa, así que sí le recuerdan, y puede que aún le quieran mucho, pero el trabajo de un padrino mágico no es quedarse para siempre con sus ahijados, sino dejarlos seguir con su vida. Además recuerden que este Timmy no es Timmy. 7 formas de perder a tus padrinos mágicos. Existen solo 7 formas conocidas de perder a tus padrinos mágicos. La número 1 es que alguien sin padrinos se entere de su existencia. La 2 es cumplir un cierto límite de edad, aunque esto puede variar dependiendo de los niños. La tercera es que algún deseo fallido te los quite. La cuarta forma es que los padrinos sean sobreexplotados de los deseos y ya no quieran trabajar como los padrinos mágicos del niño. La número 5 es rompiendo las reglas. Aunque aquí tengo dudas pues tenemos a Timmy de ejemplo. La sexta sería ser lo suficientemente feliz como para que ya no necesites a tus padrinos mágicos. Y la última sería pedirles directamente que ya no sean tus padrinos. El papá de Timmy es trapo. Todo ocurre en el episodio Certamen de la señorita Dimmesdale. Aquí el padre de Timmy se propone demostrar que un hombre también puede ser hermoso, por lo que decide acudir al certamen, terminando por impresionar tanto a los jueces al punto que gana tanto el certamen como el corazón de Gatomán. Pero este detalle ha llevado a que muchos crean que el señor Turner tiene ciertas ideologías
e incluso que tiene ciertas preferencias por su gusto en arreglarse. Cancelaron Danny Phantom. Se dice que Los Padrinos Mágicos fueron un éxito tan grande que Nickelodeon tuvo que cancelar Danny Phantom para darle más presupuesto a esta serie. Dato que, aunque no está confirmado de manera oficial, sí existen ciertos detalles que, si los unimos, podrían llevarnos a esta conclusión. Pues ambas series fueron creadas por Butch Hartman y se emitieron en Nickelodeon. Danny Phantom se estrenó en 2004, mientras que Los Padrinos Mágicos comenzó en 2001. Sin embargo, mientras que el rating de Danny Phantom disminuía, las retransmisiones de Los Padrinos Mágicos eran todo un éxito, siendo que su éxito sostenido y la estrategia de programación de Nickelodeon hicieron que llevaran a la decisión de cancelar Danny Phantom para destinar más recursos a Los Padrinos Mágicos. ¿Quiénes eran los dueños de Sparky? El antiguo dueño de Sparky fue Nari Cosmo, o al menos esta es la información que encontré, pues Sparky fue originalmente perseguido por los dueños de un restaurante, quienes reclamaban una deuda mágica que Nari Cosmo había acumulado, siendo así los acontecimientos responsables de la situación que llevó a Timmy a adoptar a Sparky como su mascota mágica. 5 veces. Existieron 5 veces durante toda la serie que Timmy se convirtió en niña o en una mujer. La primera es cuando le cumplieron el deseo de ser una niña. La segunda cuando cambió de cuerpo con su mamá. La número 3 cuando cambió de cuerpo con Vicky. La cuarta cuando volvió a cambiar cuerpo con su mamá. Y la quinta cuando cambió cuerpos con Chloe. Los deseos crean multiversos. Sabemos que cuando un niño deshace lo que pide, el deseo es almacenado. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo es tan grande que involucra un cambio completo en la realidad? Digo, durante la serie hemos visto cómo Timmy desea cosas que alteran el universo mismo, como lo fue el deseo de engordar a todos, que todos fueran iguales o lo sucedido con el móvil mágico. Pero entonces, ¿por qué es que no hemos visto los cambios de los demás ahijados? Si bien Timmy es de los que más tiempo han conservado a sus padrinos, es extraño que ningún otro chamaco genere cambios en su realidad. Solo por dar un ejemplo, Marianne literalmente comenzó una guerra. Pero en la época de Timmy es como si los demás ahijados no existieran. Esto lleva a la teoría de que cada ahijado crea una pseudo burbuja de su universo, donde los cambios que realiza solo le afectan a él. Cosa que tiene sentido tomando en cuenta que cuando el niño pierde a sus padrinos, todos los recuerdos son borrados, tanto del niño como los recuerdos de los actos que logró con el uso de la magia. Asimismo, recordemos que existe Locus Poconos, un sitio donde se almacenan deseos desechados. Es decir, estos no se eliminan, sino que quedan almacenados, confirmando que estos deseos de hecho existieron de alguna u otra forma, aunque no los veamos. Esto explicaría por qué es que vemos varios universos distintos, como lo son esos horribles live actions, los cuales serían debido a deseos que crearon realidades alternas que nos siguen la línea del tiempo original de Cazadores de Canales. Pegamento industrial. Para este punto del iceberg ya estamos en los temas turbios y solo se pondrá peor. Motivo por el cual les incluyo esta noticia que, aunque pudo tener consecuencias graves como la pérdida de la visión e incluso de un ojo, pues terminó bien y, ¿qué les digo? Me da un chingo de risa. Pues un niño se adhirió a su cama con pegamento industrial para que sus padrinos mágicos llegaran a rescatarlo. Todo ocurrió en Guadalupe de León, pues el niño quería padrinos mágicos además de librarse de la escuela. La madre intentó liberarlo, pero al no poder quitarlo ni siquiera con quitasmalte, llamaron a las autoridades como la Cruz Roja, pero terminó siendo Protección Civil quien le aplicó aflojatodo para liberarlo. Lo mejor de todo es que cuando entrevistan a la mamá, la señora también se está riendo como diciendo, sí, ya sé que mi hijo es Todo terminó en el chamaco yendo a la escuela de todos modos. Historia graciosa, pero si está aquí abajo es debido a que esto deja la duda sobre qué otros niños habrán hecho cosas peores con la intención de recibir padrinos mágicos. Ya de aquí en adelante lo que viene a continuación del iceberg es de turbio a peor. Solo niños. Sabemos que los padrinos mágicos son dados a niños que viven vidas tristes,
Pero dentro de la misma serie, queda raro que Timmy tenga padrinos mientras que otros niños como Tutti o Chester no. Pero si ambos sufren y tienen vidas tristes, entonces, ¿cuál sería la diferencia para que un niño como Remy y Timmy sí tengan padrinos mágicos? La respuesta sería que ellos habían estado tan deprimidos que estaban tomando la decisión de acabar con todo. Por lo que se les asignó seres mágicos para vigilarlos y tratar de evitar que terminasen así. Viven en una dictadura. Este dato es canon, pues en un episodio el alcalde se llama a sí mismo alcalde de por vida. Todos se sorprenden y él explica que deberían de leer mejor lo que firman, dando a entender que de alguna forma manipuló las leyes para poder ser reelecto siempre. Trixie sufre depresión. Si prestamos atención a la serie, toda la personalidad de Trixie es una fachada para fingir apariencias. Ella no puede hacer actividades que le gusten, como ir a sitios de historietas, porque teme el qué dirán. Además, que parece estar estresada por mostrarse siempre como una chica perfecta. Y todo esto puede generarle problemas emocionales a largo plazo. Timmy volvió loca a Trixie. Este dato es del episodio donde Timmy desea que él y Trixie sean la única persona sobre la Tierra. Aquí vemos cómo ella se obsesiona, poniéndose loca porque necesita recibir toda esa atención. Pero veámoslo desde la perspectiva de la chamaca. Todas las personas que conoce y conoció desaparecieron sin dejar rastro. La única persona que le queda es Timmy. Es obvio que ella tendría miedo de quedarse sola por completo. La explotación de los padres de Timmy. Cuando Timmy desea no haber nacido, va a su casa y ve que sus padres viven en una mansión, pero si prestamos atención veremos que todo se lo deben a que sin Timmy ellos hubieran tenido una niña, la cual sería tan exitosa que ganaría muchos premios. Es decir, ella los estaría manteniendo, lo que da a pensar que esta niña sería sobreexplotada por sus padres para generarles ganancias. La cazadora. Ella es la señorita Penumbra, una maestra sustituta que finge ser buena para que algún niño desee que sea maestra permanente. Momento donde en verdad revela que es una cazadora de padrinos mágicos, mostrando que de hecho ha logrado capturar uno. Pero si ponemos atención, sobre todo a sus ojos, notaremos que tiene los ojos característicos de los seres mágicos, por lo que cree la siguiente teoría, siendo que esas alas y corona no son de un padrino que ella cazó, sino que son de ella misma, la cual se las arrancaría o las perdería después de dejar de ser una madrina mágica por algún motivo. Quizás fue destituida perdiendo su acceso a la magia, de ahí que esa estrella que tiene en su cinturón sea de color blanco o gris, el mismo color que se quedan las varitas cuando éstas se quedan sin magia. Su odio le llevaría a cazar seres mágicos para vengarse y poder volver. Los padrinos mágicos pueden... En el episodio donde Timmy descubre que Remy tiene padrinos mágicos, Remy también descubre que Timmy los tiene, y le pide a Juanísimo que se deshaga de ellos. Y Juanísimo no le dice que no. Es decir, anteriormente sacó el libro de reglas para explicarle que no puede revelar qué niño tiene padrinos mágicos. Pero en este caso de desvivir a alguien, él no sacó ninguna regla. Solo menciona que eso podría volverle loco y la locura no es bonita, dando a entender que esto podría ser pseudolegal entre los padrinos mágicos. Timmy está... Dentro del mundo de las teorías siempre existe una como esta, y con el nuevo olor angelical esta toma mucho más sentido, pues la teoría dice que Timmy se desvivió en una alcoba el día que obtuvo padrinos mágicos. Estos en verdad no son hadas, los cuales llegaron para acompañar al niño al cielo que el chamaco confundiría con el mundo mágico. De este modo, todas las vivencias que vemos de Timmy con sus hadas serían los ángeles intentando darle recuerdos felices antes de llevárselo para siempre. Gary nació de un trauma. Cuando Timmy le dice a sus padres que Gary ha vuelto, ellos se ponen nerviosos cuestionándose si la terapia no lo había eliminado. Esto ha llevado a creer que algo malo le ocurrió a Timmy al punto de generarle un trauma que su mente trató de solucionar con Gary.
Sería debido a eso que sus padres le mandarían a terapia y tiempo después le darían tanta atención de manera excesiva, terminando todo cuando encontraron a quien lo cuidara, o eso creyeron, pues contrataron a Vicky. Aunque muchos creen que este trauma es algo turbio, como que alguien le hizo algo, muchos olvidan que la soledad es incluso usada como método de tortura. Y el mismo Timmy dice que Gary apreció cuando se encontraba completamente solo. Esto cuando apenas tenía 5 años. Y también este detalle de imaginarse personas e ir a terapia le da más peso a la teoría de que los padrinos mágicos son de hecho alucinaciones. Cosmo hundió la Antártida y muchas otras ciudades, haciendo que Jorgen descendiera de rango. Pero toda esta destrucción, además de comprobar el nivel de poder que tiene Cosmo y que las hadas son quizás algunas de las peores cosas que le pasaron a la humanidad, también nos revela más detalles interesantes, sobre todo conociendo el nuevo lore angelical, pues se dice que los tronos son tan poderosos que destruyen todo a su paso, y Cosmo es un tronos. Ahijados malvados. Los padrinos mágicos no pueden elegir a sus ahijados, motivo por el cual en múltiples ocasiones han terminado con niños, digamos, difíciles, al punto que Cosmo y Wanda han creado un salón destinado a los ahijados más infames que han tenido. Entre ellos se encuentra Marianne y ya sabemos qué hizo ella. La crisis existencial de Barbilla Roja. La crisis existencial implica cuestionar el sentido de la vida y el propósito personal. Barbilla Roja, al ser un personaje de cómics y estar consciente de ello, experimentó una crisis y una depresión que incluso le hicieron cuestionarse su trabajo de héroe, pues nada de lo que hacía era real. Aunque este elemento parecía humorístico a simple vista, escondía una reflexión sobre los problemas que muchas veces enfrentan los creadores de cómics y de otro tipo de contenido donde no siempre el creador está visible, por lo que sus luchas internas a menudo pasan de ser percibidas. Y se dice que este detalle dentro de la serie fue un homenaje a un escritor que decidió terminar con su vida debido a una fuerte depresión de la que nadie se dio cuenta. Fue después de que falleció que sus amigos, al ver sus últimos proyectos, se dieron cuenta que la temática en sus obras solía ser muy depresiva, con personajes que habían perdido el sentido de sus vidas y que incluso habían pensado en acabar con ellas. La Guerra Mágica. Hace miles de años hubo una guerra entre los padrinos mágicos y los antipadrinos. La guerra fue devastadora para ambos bandos, por lo que pactaron arreglarse de otra forma, siendo un concurso de repostería anual, el que decidiría quién tendría ahijados mágicos, concurso que siempre terminan ganando los padrinos mágicos. Dark Laser. Dark Laser es traído a la vida por Timmy usando una máquina fotocopiadora mágica. Originalmente vivía en la isla de Deseos Peligrosos Desechos, o el Locus Poconos. Después de escapar de ahí, construyó una base en el espacio, tiempo en el cual cumplió su papel de villano galáctico destruyendo múltiples planetas con civilizaciones inteligentes. Vicky es psicópata. Un rasgo común en los psicópatas es la falta de empatía. Los psicópatas tienen un rango limitado de emociones y suelen carecer de sentimientos genuinos como el amor, la culpa o incluso la empatía. Algo muy similar a Vicky. Igualmente comparte otros rasgos como no sentirse culpable de sus acciones, miente fácilmente sin remordimientos para obtener lo que quiere, además que presenta un comportamiento agresivo contra los demás, sin considerar las consecuencias de sus actos o el daño que hace. 666. Como toda serie de inicios de los 2000, los padrinos mágicos tienen un detalle que se consideraba satánico, siendo en este caso que sus orejas, al ser una espiral, en verdad serían la marca 666 encubierta, y que esto significaba alguna especie de un trato que hizo Butch Hartman con el diablo para que la serie tuviera éxito. Y hablando de Butch Hartman, ha llegado el momento de hablar del creador de la serie y todas las chingaderas que hizo. Pues aunque ha sido el creador de tu infancia, ha estado involucrado en varias controversias en los últimos años, como lo son dramas en la comunidad artística,
hacer tracing en comisiones, y para quien no sepa qué es hacer tracing, es calcarle a otro artista. Es decir, robar dibujos y cambiarles la skin. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! En 2018, Hartman lanzó una campaña en Kickstarter para crear un servicio de streaming que representaría sus proyectos y los proyectos de algunos de sus seguidores. Logró recaudar más de $268,000, pero el servicio nunca se hizo, lo que le llevó a acusaciones de fraude. Pero eso no es todo, pues tiempo después se reveló que este servicio de streaming estaba destinado a ser un servicio cristiano, cosa que muchos que pagaron no sabían. Además de esto, sus creencias religiosas le llevaron a expresar ciertas opiniones, digamos, controvertidas. Y por si fuera poco, últimamente se está dudando de su salud mental. Quedan más cosas, pero ya las explicaré en la saga donde hablo de creadores que hicieron cosas terribles. Y hay uno sobre el creador de Clarence y sobre la creadora de Alfred Playhouse. Y también sobre el vato ese que hizo un chip con bombón. Por ahí estarán los videos. En una entrevista, Butch Hartman le dijo a Tara Strong, la voz de Timmy Turner, que la actriz de voz de Timmy Turner del piloto se había moricionado por su culpa al quitarle el papel. Y Butch le dijo esto en una entrevista a pesar de que esto último eran solamente sus suposiciones. La verdad es que la actriz de voz de Timmy en el piloto tenía un trastorno de ansiedad y depresión desde hace un chingo de años. Ella era conocida por darle la voz a Blancanieves en el redoblaje, a Daphne en Scooby-Doo y múltiples voces femeninas de South Park, aunque con los años era menos requerida. Según algunas declaraciones de su esposo, ella y Tara solían ser buenas amigas, por lo que el comentario de Butch queda todavía peor. Este fragmento de conversación fue eliminado del video original. Sin embargo, hay varios edits muy fáciles de encontrar que tienen la parte donde Butch le dice esto a Tara, y el cabrón se ríe. Antidepresivos. Una de las teorías más populares de los padrinos mágicos es que Cosmo y Wanda son en verdad antidepresivos. Teoría que ha circulado en internet desde al menos 2013, la cual plantea que Timmy enfrenta problemas emocionales debido a la negligencia de sus padres, el maltrato de su niñera y el abuso de su maestro. Sus padrinos mágicos simbolizan los efectos de los medicamentos antidepresivos como el Zoloft y el Prozac, los cuales se recetan para tratar la ansiedad y la depresión. Y siguiendo esta lógica, el libro de reglas serían las restricciones por el exceso de fármacos. Crocker de Timmy. Esta se trata de una teoría turbia que se basa principalmente en el comportamiento obsesivo y algo perturbador del señor Crocker hacia Timmy Turner. Crocker está constantemente acosando al chamaco. Aunque en la serie se dice que es porque cree que tiene padrinos mágicos, la verdad es que visto desde la perspectiva de otros, parecería tener un interés poco saludable en él. Algunos fans han pensado que esta fijación podría ser una metáfora de un abuso o incluso acoso de tipo S de Crocker hacia su alumno. Además, Timmy a veces muestra signos de trauma, como miedo o desconfianza hacia Crocker. Signos que de hecho podrían ser una reacción a un abuso. ¿De qué orificio salió Puff? Esta es otra de las dudas de gran parte del fandom, pues si Cosmo es hombre, todos tienen dudas de entonces por qué orificio salió Puff. Esto tomando en cuenta el aparato reproductor masculino. Pero lo que no tienen en cuenta es que se tratan de chingadas hadas. Literalmente es el hombre el que se embaraza, por lo que quizás las hadas no tienen un aparato reproductor humano, o algo similar. Quizás son más parecidos a los caballitos de mar. El caso es que no. Puff no salió de donde muchos creen. Además, estas madres son mágicas, quizás solo lo transportaron afuera de Cosmo. Jorgen es un sádico. En un episodio, Jorgen menciona que gusta ver sufrir a los padrinos cuando estallan por exceso de magia, diciendo que este estallido sería su equivalente a fallecer. Eso nos diría que Jorgen disfruta viendo la morición de seres mágicos. Y metiendo el lore angelical, y siguiendo que Jorgen podría ser Meltatron, tendría sentido que al subir al cielo y ser visto de mala forma por ser un humano, le agarrara cierto odio a los ángeles.
La Primera Guerra Mundial. Uno de los mayores conflictos de la humanidad de los últimos 100 años fue ocasionado por un niño con padrinos mágicos. Ella es Marianne, una ahijada que se encuentra en el Salón de la Infamia por haber deseado el deseo del fallecimiento del archiduque Francisco Fernando, hecho que ya sabemos qué cosas generó. Y quizás esta chamaca sea el motivo por el cual se agregó al libro de reglas la regla de no moricionar a nadie. Los fluidos de los padrinos mágicos. En el episodio de la limonada podemos ver cómo todos los fluidos de los padrinos mágicos, como lo son el sudor, son una fuente de magia, cosa que ha llevado a muchos a cuestionarse sobre si otros fluidos también son fuentes de magia, y si el tema está hasta acá abajo ya se imaginarán a qué fluidos se refieren. Dos de Tutti. Hay un capítulo, creo que el de San Valentín, donde Timmy y Tutti se quedan juntos en una banca. Salen de escena y luego se escuchan unos ruidos de Tutti que muchos han llamado gemidos. Lo turbio es que Tutti apenas es una niña, pero lo peor es que muchos creen que esto ocurrió después de que Timmy pidiera el deseo del tiempo, por lo que Tutti estaría pasando San Valentín con un viejo, o al menos alguien mayor. Aunque las fechas de esto último no concuerdan con el deseo secreto, no deja de ser curioso esos sonidos al final, aunque supongo que muchos lo confunden con el chingo de edits que le han hecho. R34. Como es sabido, la R34 no perdona a nadie, y como ejemplo tenemos que tan rápido como salió Perry comenzaron a sacar material sobre él. Lo cual no estaría mal hasta que ciertos grupos comenzaron a sacar material sobre Puff, y sí, me refiero al Puff no adulto. Y así sucede con muchas páginas de contenido erótico festivo para mayores. Sin embargo, al ser una serie dirigida principalmente a un público infantil, este contenido también suele ser sobre los personajes menores de edad en situaciones no aptas e ilegales. Asimismo, con el dato de que las hadas son en verdad ángeles, muchos artistas corrigieron sus cómics con la apariencia real angelical de algunos de los personajes. Wanda, misma que les recuerdo, es una espada, así que usen su imaginación, pero no demasiado. Lo que me lleva al último asqueroso tema de este iceberg, y es el peluche de Wanda. Cuando pedí que me pasaran datos para el iceberg, alguien me envió esta captura de pantalla en el cual una persona relata sus actividades con un peluche de Wanda. Una rápida búsqueda por páginas que todos imaginan me llevó a que hay al menos 4 videos en la red donde masculinos hacen cosas con sus peluches de Wanda de los Padrinos Mágicos. Un fetiche que en sí no es tan raro, pero lo extraño es que se graben, que suban los videos y que estas madres tengan chingos de vistas. Y hasta aquí el iceberg de los Padrinos Mágicos. Reuní solamente los temas que se me hicieron más curiosos, menos conocidos e interesantes. Si me faltó algo, por favor déjenlo en el comentario fijado. Y en sí, dejen comentarios para ayudar a que el video se recomiende a más gente, ya que el algoritmo no anda recomendando mucho mi canal, y en los videos anteriores que me han apoyado dejando comentarios, les ha ido mejor. Y con esto apoyan a que todo el esfuerzo en hacer e investigar el video no sea en vano. Así que muchas gracias por ver el video completo. Y no olvides darle a like, suscribirte y compartir, cosa que apoya mucho el canal a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.